Bienvenidos a Oremos la Palabra en el Domingo de Pascua. Deseo para todos una feliz Pascua de Resurrección. Vamos a disponernos a escuchar la Palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del Domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos lo que el Señor quiere decirnos a través de la meditación. En el Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, el Evangelio de San Juan nos presenta el descubrimiento del sepulcro vacío. Tres son las personas que constatan el hecho, pero cada uno tiene una interpretación diferente. La resurrección de Jesucristo es un misterio que solo puede ser comprendida por la fe. El relato comienza diciendo que el primer día de la semana, domingo, María Magdalena, estando todavía oscuro, fue al sepulcro y vio la piedra retirada del sepulcro. Aún hay oscuridad. Por eso María Magdalena no logra tener una adecuada interpretación. Ella se dirige a los dos discípulos que tienen un papel preponderante en la resurrección, Pedro y el discípulo amado, y les comunica la noticia. Sin embargo, la explicación que encuentra al decirles que el sepulcro está abierto y vacío es que el cuerpo sin vida de Jesús habría sido robado. Su lectura del hecho es incapaz de interpretar la tumba vacía como un signo. Ante la noticia, los dos discípulos realizarán una carrera hasta el sepulcro. La carrera contempla al discípulo amado, quien es el primero en llegar, manifestando su amor por el Señor. La rehabilitación de Pedro, después de sus 3 negaciones, aún no ha ocurrido. Sucederá posteriormente en el encuentro con el Señor resucitado, también en términos de amor. Cuando llegan ante el sepulcro vacío, la inspección la realizan por separado, dejando así ver los papeles respectivos de Pedro y del discípulo amado. Como vemos, la primacía de Pedro no se pone en duda. Aunque el discípulo amado es quien llega primero e inclinándose ve las vendas en el suelo, no entra. Deja ese honor a Pedro, quien es el primer testigo pascual.
Ni María Magdalena ni el discípulo amado pisan el suelo del sepulcro antes que él. Entonces, al entrar Pedro en el sepulcro, ve lo que el discípulo amado ya había visto, los lienzos depositados en el suelo, y además ve el sudario. La descripción del sepulcro muestra el orden que predomina en él, lo que permite excluir un robo o un traslado precipitado de un cadáver. Así queda refutada la sospecha de María Magdalena. Pedro ve las vendas y el sudario, pero como ella, no están en condiciones de leer el signo que está ante sus ojos. Es presentado como el testigo que constata un hecho, pero sin comprenderlo. Después de la inspección de Pedro dentro del sepulcro, sigue el discípulo amado. A diferencia de Pedro, el discípulo amado ve y cree cuando entra en el sepulcro. Para él, el estado del sepulcro es un signo. Comprende que las vendas y el sudario así abandonados significan que el crucificado no ha permanecido prisionero de la muerte, sino que está vivo. Si el ver de María Magdalena había desembocado en un malentendido y el de Pedro se había quedado sin ninguna interpretación, el ver del discípulo amado es un ver que suscita la fe. Su inspección muestra el nacimiento de la fe pascual, una fe pascual consumada, pues el discípulo amado cree sin que se le aparezca el resucitado. Cree solo con ver la tumba vacía, es decir, únicamente a la vista de la radical ausencia de Cristo. Comprende la muerte de Cristo como elevación y glorificación. Anticipa así la fe que Cristo celebrará delante del apóstol Tomás, la fe que cree sin ver. De esta manera, ante los hechos, el discípulo amado cree en la resurrección y constata aquello que las Escrituras ya anunciaban, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. La Escritura en el cristianismo primitivo constituye la clave para interpretar y comprender la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así lo testimonia Cristo mismo cuando recurre a la Escritura para instruir a los discípulos de Maús. De este modo, la fe de los discípulos en la resurrección se suscita por la propia experiencia. Ante la tumba vacía o ante las apariciones de Jesús, pero esta experiencia cobra su correcta interpretación por medio de la Escritura. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Juan, contemplamos que 3 personas se acercan al sepulcro vacío, lo ven e intentan descifrarlo. María Magdalena es la figura de la incomprensión y la fe deficiente. Explica el sepulcro vacío apoyándose en el argumento mundano. La desaparición del cadáver no puede deberse más que a un traslado o a un robo. Pedro encarna el papel del testigo. Constata el estado de la tumba sin reaccionar. Finalmente, el discípulo amado es el ejemplo de la fe, puesto que en el sepulcro vacío descubre un signo. Interpreta la radical ausencia de su Señor como el signo de su resurrección. Pedro es primer testigo pascual debido a su primacía. El discípulo amado es el creyente fiel sin necesidad de ver para creer. Así se manifiesta que la Iglesia de la Pascua crece a través de las mediaciones históricas, bien a nivel institucional, Pedro, bien a nivel escriturístico, teológico, el discípulo amado. La resurrección es la victoria de Cristo Señor sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el demonio. El primer día de la semana es el día del triunfo del Señor. Si hemos resucitado con Cristo por medio de nuestro bautismo, busquemos los bienes del cielo, donde está Cristo.
Oremos al Señor que nos ha hablado. Gracias, Jesús, por hacernos parte de tu resurrección. Gracias por esta vida nueva que propones en triunfo y en victoria. Danos una fe enamorada que no se canse de buscarte. Desenrolla nuestras vendas, que nos frenan y atan. Entra con tu fuerza en nuestros pesimismos y nuestros desganos. Sacúdenos de la tristeza y haznos fuertes en la esperanza. Que la alegría por tu resurrección nos impulse a dar testimonio de ti. Que tu Pascua nos impulse a ir a nuestros hermanos para anunciarles que vives entre nosotros. Aleluya. Amén. Que tengan todos un feliz domingo de resurrección. Gracias.